¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. A ver, Silvio Askin. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Cusme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Enrique Wambo. ¿No está? Diana Wanga. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Yesenia Imbaquingo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Israel Jara. ¿No está? Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Danilo Robalino. Presente, Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brillito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. María Villacrés. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Villamar. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Ok. Inge, buenas tardes. Disculpe, yo no voy a decir presente porque se me congeló justo la compu. No sé si me puede ayudar, por favor. ¿Tú eres? Wambo. Ya. Ok. Te registro. Gracias. Buenas tardes, de pronto me puede ayudar a mí también con la asistencia, por favor. Ya. ¿Tú eres? Jara. Jara. Listo. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces ya con este nuevo capítulo, una vez que ya hemos terminado la primera unidad, digámoslo de esa forma, que establecía básicamente definiciones, parámetros generales de lo que es un sistema de radiocomunicaciones. Antes de empezar directamente con lo que es la materia, quería solicitarles un gran favor. Lo que pasa es que, bueno, como ustedes saben, dentro de las herramientas o de los, de las herramientas pedagógicas, en el sistema académico hay una que se refiere a al registro de las tutorías, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, creo que ya les había yo comentado que, bueno, las tutorías están especificadas para ser realizadas los días viernes, los días viernes.
Entonces, eso está en el horario académico de mi jornada como docente. De todas formas, yo les había mencionado que, bueno, yo les puedo atender o de pronto ayudar con las dudas o las inquietudes que ustedes tengan cuando de pronto ustedes me escriban entre semanas y yo estoy justamente ahí disponible. Yo ese rato mismo, a medida de lo posible, trato de solventarles las dudas o irles respondiendo, ¿no? Principalmente aquí en el Teams. Entonces, en este documento del registro de las tutorías, básicamente yo les incluyo a todas las personas con quienes básicamente hemos interactuado en esta plataforma de Teams para registrarles como parte de las tutorías. Entonces, obviamente, las personas que ya lo han hecho en semestres anteriores saben que tienen que ir llenando, creo que es una como tipo encuesta, y también el registro de las tutorías. Entonces, yo ya un poquito me igualé con las 3 semanas anteriores y esto lo iré haciendo paulatinamente cada viernes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que me escriban un lunes, martes, miércoles, a lo largo de la semana, yo les iré registrando como si la tutoría se fue fue realizada el día viernes específicamente, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, ustedes, por favor, para que me ayuden revisando en su sistema académico y me ayuden llenando esa encuesta y haciendo el registro correspondiente, ¿sí? Entonces, y eso se irá actualizando cada viernes después de las clases prácticamente que yo tengo. Es decir, yo acabo a las 11 de la mañana más o menos las clases y ahí yo le he de ir actualizando, ¿no? Hay veces que obviamente también me piden tutorías justamente los días viernes, tienen alguna duda, esas personas también les iré incluyendo en las tutorías de esa semana, ¿sí? Entonces, por favor, sí les pido para que las personas que de pronto ya hayan interactuado en estas semanas y que de pronto todavía no han llenado ese registro, para que por favor lo hagan en el transcurso de estos días y lo sigan haciendo en las siguientes semanas, ¿sí? Eso nada más, chicos, por favor, para pedirles, ¿sí? Listo, entonces vamos a comenzar ahora sí con lo que corresponde a este capítulo. Déjenme, por favor, compartir primeramente la pantalla. Ok. Listo. Bueno, entonces, como ya les había comentado, básicamente el capítulo que acabamos de terminar era un capítulo, como ustedes mismos ya lo han visto, ya lo han observado, fue un capítulo meramente teórico, donde repasamos incluso en algunos de los casos algunos conceptos ya estudiados, algunos términos ya preestablecidos, y también fuimos aprendiendo algunas terminologías que en el caso nuestro nos van a servir muchísimo a lo largo de la materia, ¿sí? Entonces, nos hemos tratado de ir familiarizando con términos que se incluyen dentro de lo que es el espectro radioeléctrico. Incluso hicimos esta aclaración, ¿no?, entre lo que representa básicamente el espectro electromagnético y el espectro radioeléctrico, ¿sí? En este capítulo, en cambio, vamos a ir abarcando algunos fundamentos ya un poco más teóricos, un poco más hablando desde el punto de vista matemático del funcionamiento de un radioenlace, ¿sí? Entonces, como ya habíamos un poquito mencionado anteriormente, ¿no? En esta materia es donde nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el comportamiento de transmisión o en el comportamiento, más bien dicho, de la propagación de una señal para salir desde el transmisor y llegar hacia el receptor, ¿sí? Es decir, aquí no nos vamos a fijar o a centrar demasiado en lo que corresponde al procesamiento de la señal, ¿no? Porque eso ya, en esencia, hace parte de las materias que ustedes posiblemente ya las han cursado o las están cursando, ¿no? Es decir, ya el procesamiento de señales o de sistemas de comunicaciones, tanto analógicas como digitales, ¿no? Es decir, ya etapas de filtrado, etapas de amplificación, etapas de modulación, de codificación, etcétera, ¿no? De digitalización. Esos son procesos que se realizan específicamente en el transmisor y en el receptor, ¿sí? Como les dije, aquí nosotros nos vamos a centrar específicamente en el comportamiento que ya va a tener esa señal propiamente procesada, ¿sí? O ya directamente modulada, y cuál es su comportamiento cuando atraviesa, en este caso, un medio de propagación inalámbrico, ¿no? Entonces, ahí ya habíamos un poquito analizado acerca de cuáles son los elementos que intervienen, cuáles son los parámetros que deben ser analizables,
etcétera, ¿sí? Entonces, en este capítulo donde vamos a ver algunos fundamentos, posiblemente abarquemos o topemos algunos temas que ustedes ya los recibieron de pronto en la materia de antenas, en los cuales, por ejemplo, ustedes ya recibieron algunos términos importantes, ¿no? Como, por ejemplo, lo que es la ganancia de una antena, la directividad de una antena, el diagrama de radiación, el rendimiento, etcétera, son características propias y fundamentales de los sistemas radiantes, ¿sí? Entonces, aquí, desde ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar, básicamente, ¿no? Cuando analicemos todo el estudio de un radioenlace, ¿no? Es decir, desde que la señal propiamente ya lista para transmitirse, se alimenta un amplificador o sale del transmisor con una cierta potencia, se analizan cada uno de los elementos que intervienen para que esa señal se propague, ¿no? Es decir, qué características tendrá el sistema radiante para poder emitir esa señal. Posteriormente, cuando la señal está viajando, ¿qué características va a tener el medio de propagación para que provoque atenuaciones, provoque absorciones, pérdidas, curvaturas, etcétera, ¿no? Es decir, cada uno de estos parámetros. Y posteriormente, asimismo, en el receptor, ¿qué características tendrá la antena como receptora para extraer parte de toda esa energía que fue irradiada por el transmisor, por la antena transmisora, por el sistema radiante, ¿no? Y cómo capta esa señal y a su vez también cómo se puede llegar a mejorar, a amplificar en función de los elementos que intervienen en el receptor antes de que llegue propiamente a los dispositivos ya de modulación, de filtrado, de decodificación, etcétera, ¿no? Ese es las etapas que a nosotros nos interesa estudiar, ¿sí? Entonces, como les decía, habrá algunos términos que los abarquemos muy brevemente porque ya son términos que corresponden específicamente a otras materias, ¿no? De todas formas, ¿sí? Para tratar de aliviarles un poco, aquí en este caso, ustedes saben, ustedes ya han estudiado las ecuaciones principales que se utilizan para modelar o caracterizar la propagación de ondas electromagnéticas, que es en esencia lo que se genera cuando nosotros establecemos un radioenlace. Son ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio, ¿sí? Y ustedes ya lo han estudiado de una forma más puntual, más teórica y más exacta, ¿no? A través, obviamente, de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Esas son las ecuaciones fundamentales que nos ayudan justamente a modelar matemáticamente ese comportamiento, ¿sí? Ahora, cuando nosotros aplicamos esos principios ya en la materia propiamente de radioenlaces, es un poco complicado tratar de modelar directamente esas ecuaciones. Es por eso que se establecen otro tipo de ecuaciones un poquito más aproximadas, que son más manejables, un poco más sencillas, y eso nos va a facilitar muchísimo la vida, ¿sí? Y vamos a ver que no solamente aquí, sino en todo el proceso, en todo el trayecto de la materia, vamos a ir encontrando aproximaciones, modelos matemáticos e incluso gráficas o tablas en las cuales nosotros directamente podemos ir extrayendo esa información, en vez de hacer todo un análisis matemático o más profundo de lo que es una propagación de la onda electromagnética, ¿sí? Entonces, obviamente nos da una aproximación, una muy buena aproximación, bastante acercada a los valores exactos y nos facilita mucho el análisis y los cálculos. Sí, entonces todo eso es lo que nosotros vamos a ir abarcando a lo largo de este capítulo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces al principio vamos a tener algunos elementos básicos que conforman justamente un radioenlace, ¿no? Aquí justamente podríamos mencionar, ¿no es cierto? Tendríamos las fuentes de información, ¿sí? Las fuentes de información pueden ser datos, pueden ser audio, puede ser video, etcétera, y todo eso básicamente se procesa en los sistemas de comunicaciones inicialmente, ¿no? Donde, como ya habíamos mencionado, se pueden establecer cada una de las etapas correspondientes. La cuestión es que este elemento de acá, que es el equipo de radio, ese es el que va a proveer la señal propiamente dicha para que sea transmitida o para que sea propagada, ¿sí? Y aquí ya posteriormente vamos a ir analizando todo esto como un todo, ¿no? Es decir, ya vamos a ir analizando los elementos que intervienen en el transmisor, en el receptor y en el medio de propagación para determinar, obviamente, si el enlace es válido, si es que vamos a tener la suficiente cantidad de potencia en el receptor como para que podamos catalogar al enlace como un enlace de calidad, un enlace disponible, etcétera.
¿sí? Entonces ahí ya vamos, ahorita les voy a hablar solamente a breves rasgos, ya posteriormente vamos a ir estableciendo cada uno de los parámetros más puntuales. Entonces, por ejemplo, el equipo de radio va a proveer una cierta potencia, un cierto valor correspondiente de intensidad de la señal, ¿sí? Este equipo de radio, como vemos, está conectado al sistema radiante mediante un sistema de conexión, ¿no? Que puede ser una guía de onda, una línea de transmisión, un cable coaxial, cable UTP, cualquiera de estos. Y cada uno de estos, como sabemos, introduce pérdidas a nuestro sistema, ¿no? Porque por más alto rendimiento que tenga un cable, igual va a tener un cierto valor de resistencia interna, lo cual va a provocar pérdidas, ¿sí? O de pronto, si no están adecuadamente acoplados, ¿no es cierto?, los equipos correspondientes con las líneas de transmisión, etcétera, vamos a tener pérdidas de retorno, pérdidas de inserción, etcétera, ¿no? Y todo esto disminuye la cantidad de potencia efectiva que se va a alimentar a la final de cuentas a la antena, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que ir analizando, ¿no? ¿Qué tipo de cable se está utilizando? ¿Qué tipo de línea de transmisión, de guías de onda, etc., y la longitud que ésta tenga, ¿sí? Para saber, en función de eso, cuántas pérdidas nosotros vamos a tener. Lo mismo vamos a considerar con los conectores, porque cada uno de las líneas que nosotros tengamos se tienen que conectar justamente con un conector, ¿no? Un RJ45, un conector coaxial, cualquiera que se esté utilizando. Estos también tienen pérdidas adicionales, ¿sí? En el medio pueden haber duplexores, pueden haber splitters, pueden haber cualquier elemento que provoque también pérdidas adicionales, ¿sí? Posteriormente, la señal se alimenta, ¿no es cierto? Esa potencia alimenta a la antena, que como ya habíamos mencionado anteriormente, la antena es un dispositivo de acoplamiento entre dos medios de transmisión, un medio físico, que puede ser una guía de transmisión, una guía de onda, y el medio inalámbrico, que es el aire, en este caso, o el vacío, o el espacio, cualquiera que se considere, ¿sí? Entonces, esa antena provoca este acoplamiento, y esta antena, por lo general, ¿no es cierto?, va a tener una ganancia, ¿sí? Por eso mismo se construyen las antenas, porque la antena va a provocar que la potencia que se alimenta a la antena se incremente a la salida de esta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que genera un sistema radiante, ¿no? Entonces, esta antena, cuando habla o cuando se le caracteriza, por eso aquí tenemos como primer elemento, es esto es importantísimo, la caracterización de las antenas, ¿sí? Porque las antenas pueden caracterizarse como sistemas radiantes, que es básicamente el dispositivo de acople que emite toda la información. Y ahí, cuando se caracteriza de esa forma, bueno, hay que caracterizar, por ejemplo, la ganancia de transmisión, la directividad, el diagrama de radiación, el rendimiento de la antena, porque una antena, por más bien construida que esté, ¿sí?, por lo general se construye de un material tipo aluminio o de hierro o de cualquier material que va a representar pérdidas también, ¿no? Porque va a tener su resistencia interna, ¿sí? Entonces, aparte de, obviamente, la ganancia, una antena, para que sea considerada como una antena, tiene que tener una ganancia superior a las pérdidas que puede provocar en su sistema físico propiamente, ¿no? Entonces, obviamente, pero hay que analizarlo, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, esta antena tiene esta ganancia, pero obviamente también tiene estas pérdidas, por más chiquitas que sean, pero hay que considerarlas, ¿sí? Entonces, todo eso se analiza. Y en función de eso, por ejemplo, dependiendo del diagrama de radiación, supongamos que yo tenga un diagrama de radiación más o menos de esta forma, por dar un ejemplo, entonces ahí se determinará justamente en qué dirección es donde se está emitiendo la mayor cantidad de potencia. Y eso no implica que la señal únicamente se traslade en esa dirección, donde yo tenga la máxima directividad, sino que obviamente una parte o la mayor cantidad de potencia obviamente estará en esta dirección, otra menor estará en esta dirección, otra cantidad de potencia acá, menor todavía, acá casi nada de potencia, pero existe todavía, ¿no es cierto? Acá habrá también una cierta cantidad de potencia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, toda la potencia que saca la antena, ¿sí?, se distribuye, toda la energía que saca la antena se distribuye básicamente en función de ese lóbulo de radiación, y eso hay que analizarlo, ¿no? Posteriormente tenemos todo nuestro enlace inalámbrico, todo nuestro medio de propagación.
Aquí tenemos que analizar, por ejemplo, la distancia en la cual está separado, porque obviamente mientras más distancia haya, mayores serán las pérdidas correspondientes. Aquí vamos a depender también de la frecuencia a la cual trabajemos, porque mientras más alta sea la frecuencia, también más grandes serán las pérdidas que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, de eso también vamos a depender. Hay que analizar, por ejemplo, los elementos que intervienen a lo largo del enlace, ¿no? Como, por ejemplo, por aquí puede haber algún obstáculo, una montaña, etcétera, ¿sí? Y ese obstáculo puede contribuir de forma negativa en nuestro radioenlace, ¿sí? Pueden haber edificios, pueden haber discontinuidades en la troposfera, como lo que ya habíamos analizado anteriormente, ¿no? Y todo eso genera, por ejemplo, los efectos de multitrayecto, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser analizado, ¿sí? Una vez que se analiza todo eso, se puede determinar cuál es la intensidad de campo con la que se llega al punto de recepción deseado, ¿no? Entonces, ya yo sabiendo con cuánta potencia estoy alimentando, sabiendo la frecuencia con la cual voy a trabajar y sabiendo la distancia en la cual quiero analizar, ¿no es cierto? Ahí yo puedo determinar qué intensidad de campo se irradia, ¿sí? Y con esa intensidad de campo, saber si es necesario con el conjunto de dispositivos que yo pueda tener en mi estación repetidora, en estación receptora, ¿no? ¿Con qué iniciamos la estación receptora? Obviamente con la antena, ¿sí? La antena, en este caso, por eso decíamos que tiene que ser caracterizada de forma correcta, ¿no? La antena transmisora se caracteriza como un sistema radiante. En el receptor, la antena se caracteriza como antena receptora. ¿Qué es lo que hace ahora la antena receptora? La antena receptora va a captar o va a extraer parte de toda la energía que expulsó el sistema radiante y la va a convertir en información, ¿no es cierto? Eso es lo que va a hacer la antena. Igual sigue siendo un dispositivo de acoplamiento, porque a la final de cuentas, ¿qué es lo que va a acoplar? Dos medios de propagación. El medio inalámbrico, en este caso, a un medio físico que puede ser igualmente, ¿no? Una guía de onda, una línea de transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, esa antena igual va a captar una cierta cantidad de potencia y la va a amplificar, porque esta antena también va a tener su respectiva ganancia, ¿sí? Va a tener su respectiva ganancia, va a tener su respectivo lóbulo de radiación. Por ejemplo, esta de pronto puedes tener un lóbulo de radiación más directivo, algo como eso, ¿no? Entonces, y de aquí yo puedo tener ciertos lóbulos secundarios, más o menos como esto. Perdón. Pero esta forma del lóbulo de radiación incide directamente en estos términos, ¿no? Para saber con cuánta ganancia se va a contar justamente en la dirección en la cual está apuntada la antena. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en definitiva, aquí nosotros vamos a depender de cada uno de estos parámetros. Esta antena también tendrá su diagrama de radiación, su ganancia, su factor de rendimiento también, ¿no es cierto?, en función de sus pérdidas, etcétera, ¿sí? Y la antena, a la final de cuentas, captará una cierta potencia y la amplificará, y eso es lo que va a entregar al sistema receptor propiamente dicho, ¿no? Pero antes de que esa potencia sea entregada al sistema receptor, igualmente aquí yo voy a tener esta línea, ¿no es cierto? La línea de transmisión o esta guía de onda, que va a provocar también la inserción de pérdidas adicionales, de atenuaciones adicionales, ¿sí? Entonces, en función de todo esto, todo lo que hemos analizado, se determina, ¿no es cierto?, con la potencia que yo alimenté en el transmisor, con la ganancia que tiene la antena, con las pérdidas que se insertaron en el cable, con las pérdidas de todo el medio de propagación, con la ganancia que tiene la antena receptora y las pérdidas que tengo en el cable o en la línea, en el receptor, yo voy a recibir un valor de potencia al final, ¿no es cierto? Entonces, esa es la potencia que se determina y se analiza si es suficiente o no es suficiente para garantizar un enlace de calidad, ¿sí? Entonces, cuando se engloban todos estos elementos que hemos analizado, es cuando se determina que se denomina el modelo energético de un sistema de radiocomunicaciones. Ese es la base fundamental de todo este estudio, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros vamos a decir, estos elementos suman o incrementan potencia, estos otros atenúan o restan potencias. Entonces, se convierte este modelo energético, no es más que un modelo matemático de sumas y restas, ¿sí? Estos elementos suman potencia, estos elementos restan potencia. Y a la final de todo ese modelo energético, con más, menos, yo voy a tener un valor correspondiente de potencia. Y yo voy a tener, como ya habíamos discutido anteriormente, un nivel de umbral.
Y yo voy a decir, a ver, esta potencia que yo estoy calculando, porque ahorita estamos solamente calculando, estableciendo un modelo teórico, yo voy a decir, este valor que yo calculo, ¿supera o no supera ese umbral? Si supera el umbral, yo voy a decir, perfecto, este enlace va a ser un enlace de calidad, y más aún si es que supera con unos 10, 20, 30 dB, ¿no? Si supera de pronto con 1, con 2, con 3 dB, yo puedo decir que casi estoy con las justas superando ese umbral de calidad, pero si es que pasa por ahí algún efecto aislado, como por ejemplo un aguacero, la niebla, cosas así que pueden incidir negativamente en el enlace, es posible que la señal baje, ¿no? Y eso obviamente de pronto en un análisis inicial no estaba tomado en cuenta para el análisis. Entonces, y de pronto ya en el análisis práctico o ya en un funcionamiento práctico ocurre y no se lo tomó en cuenta en la planificación, entonces ahí yo voy a tener justamente las intermitencias de nuestro radioenlace, ¿sí? Entonces es preferible tener siempre esos valores de protección, ¿sí? Pero todo eso se lo hace en función de este modelo energético, ¿sí? Entonces, como les decía, el modelo energético inicialmente establece, ¿sí? Establece, porque nosotros directamente no podemos analizar cuáles son estos cambios o estas variaciones que puede sufrir todo nuestro sistema, ¿sí? A la final de cuentas, nosotros establecemos un modelo de una u otra forma ideal, ¿no es cierto? Donde yo puedo decir, aquí voy a tener este valor de potencia, de alimentación, voy a trabajar a esta frecuencia, voy a trabajar con esta distancia de separación entre transmisor y receptor, con estas antenas, ¿no es cierto?, que tienen tanta ganancia, tanto rendimiento. Entonces, esos son parámetros, a final de cuentas, constantes, ¿no es cierto? Porque si yo no modifico ningún equipo, si no cambio ningún equipo, no cambio las líneas de transmisión, los valores de alimentación, ni la frecuencia, ni la potencia, se supondría que mi sistema debería mantenerse completamente constante, ¿sí? Pero también esto ya lo habíamos discutido, ¿no? Habíamos dicho que en el receptor, si nosotros, por ejemplo, en este punto de aquí, ¿no es cierto?, donde ya recibimos la última potencia, ¿no es cierto?, digamos, en un periodo extenso de tiempo yo empiezo a seguir midiendo el valor de potencia recibida, me voy a dar cuenta que la potencia nunca va a ser constante, ¿sí? Puede tener valores un poquito más altos, más bajos, más altos, más bajos, es decir, va a oscilar en torno de pronto a un valor, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, ¿por qué hay esas variaciones? Si yo no es que estoy aumentando ni bajando la potencia en el transmisor, la frecuencia se mantiene igualita, los dispositivos no es que se están alejando ni acercando, están completamente fijos y todo mi sistema permanece constante, permanece invariable. ¿Cuál es de todos estos parámetros el elemento que varía? Es el medio de propagación, ¿sí? Porque el medio de propagación es el que puede experimentar estas variaciones aleatorias de las ondas, ¿sí? Ahí es donde pueden existir justamente variaciones a causa de, no sé, se me ocurre aparición de nubes, variación en la humedad, variación en la temperatura mismo, todas esos cambios meteorológicos, climatológicos, de ambiente, etcétera, son los que pueden producir estas pequeñas variaciones, ¿sí? Unas pequeñas variaciones que de pronto son mínimas. Entonces ya vamos a ver más adelante, ¿no?, que justo lo que les decía, si nosotros analizamos el valor de la potencia, nosotros podemos observar que más o menos vamos a tener un comportamiento algo así, ¿ya? Parecería constante, tendería a ser constante, pero no es del todo constante, ¿sí? Hay valores un poquito más altos, un poquito más bajos, ¿no? Entonces, eso se va dando a causa de estas pequeñas variaciones, ¿sí? Ahora, eso no quita que, como les había mencionado, algún momento puede llegarse a tener una baja de la señal más o menos de este tipo, ¿sí? O incluso que puede ser de duración corta, ¿sí? O puede ser incluso una duración más larga, ¿no? O incluso puede ser que la señal pierde ese valor medio constante y empieza a tener una atenuación más marcada. Se mantiene todavía media constante, pero baja desde el valor constante que se tenía anteriormente. Entonces, todas estas reducciones notables, ¿sí?, de la señal es lo que se conoce como desvanecimiento, ¿sí? Y eso igualmente puede darse
por efectos los mismos, ¿no? Efectos climatológicos, efectos de variaciones físicas o eléctricas del medio de propagación, como por ejemplo lo que les había mencionado, ¿no? Una estratificación de la troposfera, ¿no? Donde se pueden dar cambios abruptos del coeficiente de refracción, ¿no es cierto?, del coeficiente de refractividad, lo que provoca una cierta discontinuidad o una dispersión de la señal cuando choca o cuando incide con esa discontinuidad, ¿no es cierto? Entonces, eso puede provocar que la señal llegue a tener varios caminos, el efecto multitrayecto, y eso habíamos mencionado, ya lo habíamos, creo que mencionado anteriormente, genera este efecto de desvanecimiento. Por el momento lo vamos a analizar así, o sea, sabemos que es el desvanecimiento más o menos por qué se da, pero este tiene una connotación muy importante dentro de un análisis de radioenlaces, ¿sí? Y es por eso que más adelante lo vamos a analizar con mucho más énfasis, porque tiene muchas causas y tiene muchos efectos, ¿sí? Y cada uno tiene que ser analizado, porque básicamente dentro del análisis de las variaciones y de los parámetros de protección de un radioenlace, lo principal que tiene que analizarse es este término, el desvanecimiento, ¿sí? Entonces, ténganle mucho cuidado a este término, porque lo vamos a analizar y lo vamos a abarcar mucho más, con mucho más énfasis más adelante, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a determinar, por ejemplo, la duración del desvanecimiento, la profundidad del desvanecimiento y por qué se da cada una de estos tipos de desvanecimiento, ¿sí? De todas formas, ya sea que la variación de la potencia sea mínima, como en estos casos, o sea una variación de potencia más abrupta, como en estos casos, esas variaciones nosotros no la vamos a poder anticipar completamente. Es decir, no es que la potencia recibida que nosotros vamos a tener tiene un comportamiento determinístico. ¿Cuándo teníamos un comportamiento determinístico? Cuando podemos anticiparnos, cuando podemos modelar matemáticamente una forma de onda o una señal propiamente dicha, ¿sí? Este comportamiento, justamente de que un rato puede estar más o menos de esta forma, que es un comportamiento normal, ¿no es cierto?, a que después de un rato pase esto, eso a ciencia cierta o al 100% no lo podemos establecer, no es un comportamiento determinístico. Entonces, se debe realizar un análisis estadístico, ¿no? Es decir, ¿y cómo se hace un análisis estadístico? Pues con varios, o no con varios, sino más bien con un periodo prolongado de observación, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ir un enlace, ya el mismo enlace correspondiente, y hacer un análisis temporal de un día, de un mes, de un año o incluso de varios años, ¿sí? Entonces ahí se va observando el comportamiento y yo puedo decir, ah, perfecto, entonces a lo largo de todo este tiempo hubieron tantas veces en el cual se ocurrió un desvanecimiento similar a estos de acá, ¿sí? Y la mayoría del tiempo ocurre esto de acá, ¿sí? Y cuando ocurre este comportamiento normal, de pronto la señal más o menos oscila entre un máximo y un mínimo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a ir estableciendo estos análisis estadísticos, ¿no? Porque yo puedo establecer, por ejemplo, si tuviera un comportamiento normal, como es el que tenemos acá a la izquierda, eso se puede ir aplicando una cierta distribución estadística, ¿no es cierto? Una distribución, una función de distribución de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo observo esto, yo puedo ver claramente que esto tiene una distribución normal, ¿no es cierto? Que va a tener una media o un valor promedio correspondiente y que va a tener una desviación típica, ¿no? En función de los valores máximos y mínimos que puede llegar a alcanzar, ¿no? Entonces, en ciertas condiciones yo puedo modelar todo mi radioenlace en función de una distribución normal. Pero en otras, ¿no es cierto?, cuando yo empiezo a analizar ya otros comportamientos, de pronto ya la distribución normal no se ajusta a ese comportamiento. Entonces, ahí es donde aparecen otros tipos de distribuciones de probabilidad, como por ejemplo las funciones de distribución de Rayleigh o las distribuciones de Rice o la de Nakara, etcétera, ¿no? Ahí tenemos algunas distribuciones. Entonces, vamos a ver que dependiendo del sistema de información o del sistema de comunicaciones que se esté utilizando, hay distintos modelos o distintas funciones de distribución que se ajustan mejor
a otras, ¿sí? Ya vamos a ver que, por ejemplo, para un sistema de comunicaciones, donde existe el efecto multitrayecto, que ya lo hemos analizado, se utiliza mucho la distribución de Rayleigh, ¿sí? Ustedes ya debieron haber analizado cada una de estas distribuciones, las formas matemáticas correspondientes, ¿sí? Los modelos matemáticos de cada distribución, y esas son las que nosotros vamos a aplicar aquí, ya sea en términos de la potencia recibida o en términos de la variación de campo eléctrico incidente en un punto establecido, ¿sí? Entonces, ahí, en función de eso, es que nosotros vamos a ir estableciendo cada uno de estos modelos matemáticos, ¿sí? ¿Estamos? Y en función de esto, en función de cada uno de estos modelos, ahí se pueden determinar justamente, ¿no? Se establecen probabilidades, ¿sí?, de rebasamiento de valores, ¿no? ¿Qué tan probable es que mi sistema de radiocomunicaciones en tal punto rebase este valor de potencia o este valor de campo, ¿sí? Entonces ahí yo puedo hablar en términos de porcentaje de tiempo, ¿no? Puedo decir de todo el periodo de observación, que puede ser de un mes, de 6 meses, de un año, o incluso, como les decía, de varios años. La probabilidad de rebasamiento de un valor correspondiente de campo, digamos, valores típicos son el 99.99%, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de altos niveles o altos valores de disponibilidad, que es lo correcto, que es lo que deberíamos esperar. Nosotros deberíamos siempre tender al 100%. Obviamente, cuando nosotros hablamos de funciones de distribución de probabilidad, los valores pueden tender tanto al 0% o tender al 100%, pero no ser exactamente, o no van a llegar nunca a ser igual a 0% o ser igual al 100%, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso mismo nos caracteriza estas funciones de probabilidad. Pero ya que tengamos valores altos, por ejemplo, hay algunos modelos que ya lo vamos a analizar más adelante. Valores típicos son, por ejemplo, incluso van desde el 50%, del 90%, del 99%, del 99.9% y así sucesivamente, ¿sí? Y estos análisis se los realizan en cuestiones temporales y en cuestiones espaciales, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? Esta de aquí, por ejemplo, puede ser un análisis temporal, donde tanto el transmisor como el receptor se encuentran en las mismas características o en las mismas condiciones durante todo el tiempo de mediciones, ¿cierto? Durante todo el tiempo de mediciones siempre se tienen las mismas características. Entonces, lo que va a cambiar es el valor de campo recibido o de potencia recibida a lo largo del tiempo. Y ahí se puede establecer algo como este, ¿no? Es decir, una potencia recibida que puede ir cambiando, aumentando, bajando, etcétera, ¿sí? Las condiciones espaciales es, en cambio, cuando se tiene, por ejemplo, un transmisor, ¿no es cierto? Supongamos este circulito es un transmisor, y yo quiero hacer el análisis en el mismo tiempo, ¿sí? En el mismo tiempo, pero a diferentes locaciones. Es decir, hago un análisis hacia esta distancia, hago un análisis hacia esta distancia. Obviamente, la frecuencia, la distancia no debe cambiar, ¿no es cierto? No debe cambiar. Lo único que va a cambiar es la dirección hacia donde yo voy a hacer el análisis. Entonces yo voy a hacer aquí una medición, aquí otra medición, aquí otra medición, acá otra medición, acá otra medición, y así sucesivamente, ¿no? Entonces realizo un tipo de circunferencia, ¿sí? Y ahí, que obviamente lo ideal sería realizar todas estas mediciones al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y ahí analizar, obviamente, por eso no hay una variación temporal, hay una variación espacial. Y voy a analizar, aquí tengo un valor correspondiente de campo, acá tengo otro valor de campo, acá tengo otro valor de campo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas variaciones, obviamente, si mantenemos o si nos encontráramos en un sistema ideal, como se mantiene la misma distancia, frecuencia, potencia, antenas, dispositivos, etcétera, deberíamos tener en cada uno de los puntos el mismo valor de campo recibido. Pero eso en la práctica no ocurre, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí de pronto yo voy a tener un obstáculo, acá de pronto yo voy a tener, no sé, completamente vía libre, acá de pronto tengo la presencia de nubes, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada trayecto puede cambiar o puede modificarse, ¿sí? Entonces, en función de eso también se establecen modelos de propagación, ¿sí? Entonces, bueno, los modelos de propagación van después de estos análisis estadísticos en función de las distribuciones. Lo primero que nosotros hemos de analizar son las distribuciones de densidad de probabilidad. Ya después hemos de aplicar, en cambio, esas distribuciones
a los modelos de propagación para la predicción de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que en realidad deberíamos ir abarcando. Y finalmente, justo lo que más o menos es parecido a esto, que les estaba mostrando, a lo largo de una misma distancia, se establecen justamente las coberturas de los sistemas, ¿no es cierto? Al menos las coberturas esperadas, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí yo puedo determinar, perfecto, entonces aquí yo tengo un valor de campo que supera ese valor de umbral. Acá de pronto también. De pronto acá ya no, ¿no es cierto? Entonces ya es un valor de campo, pongámosle rojo. Acá de pronto este no, de pronto acá sí, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí se va armando la cobertura. Y la cobertura, ya habíamos también un poquito mencionado anteriormente, puede estar limitada dependiendo del factor preponderante, ¿sí? Si no hay básicamente otros sistemas que pueden provocar interferencias, es decir, que trabajen cerca o en la misma frecuencia, entonces hablamos de un sistema limitado por ruido, porque es el ruido el único que puede limitar básicamente mi cobertura. Ya va a depender ya de la atenuación que nosotros tengamos respecto a la potencia que hayamos generado para determinar esa potencia mínima requerida para generar un enlace adecuado, ¿sí? Ahora, en cambio, cuando hay otras fuentes interferentes, ahí hablábamos de la relación de protección, el campo mínimo a proteger, etcétera. Entonces, ahí sí hablamos de sistemas limitados, en cambio, por interferencia, ¿sí? Entonces, todo esto es recién una breve introducción de todo lo que nosotros vamos a abarcar en este capítulo, ¿sí? Entonces, como ven, sí tiene un contenido bastante extenso, pero es bastante interesante, ¿no? Entonces ya la parte solamente de conceptos, de teoría, donde vamos a tener que memorizarnos cosas, ya básicamente quedó en el capítulo de atrás. Aquí sí, ya vamos a tener que aplicar ya nuestros conocimientos, nuestro razonamiento, para ir estableciendo justamente ya la planificación inicial recién de un enlace, porque esta planificación que vamos a poder realizar al final de este capítulo todavía va a seguir siendo una planificación muy básica, muy banal, ¿sí? Todavía no vamos a insertar cada uno de los elementos que realmente interfieren o realmente inciden notoriamente en el análisis de un radioenlace, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces ahora sí vamos inicialmente con la caracterización de los elementos radiantes, ¿sí? Entonces, ya dijimos, ¿no? El primer elemento que nosotros vamos a analizar dentro de todo el sistema de radioenlaces o de radiocomunicaciones, básicamente son las antenas, ¿sí? Entonces, las antenas pueden ser caracterizadas tanto como elementos radiantes o como sistemas radiantes o como antenas receptoras. Inicialmente vamos a analizar a las antenas como elementos radiantes. Obviamente, esto es lo que ocurre en el transmisor, ¿sí? Ahora, si nosotros analizamos a la antena como un circuito eléctrico, nosotros podemos darle una equivalencia similar a la que tenemos acá, ¿sí? Donde todo esto me va a representar mi transmisor, ¿sí? El transmisor que va a generar un voltaje correspondiente de alimentación hacia la antena, y obviamente el transmisor también va a tener, debido a todos los dispositivos electrónicos con los que cuenta internamente, va a tener una impedancia interna, ¿no es cierto? Esta es la ZS que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, todo este sistema, si nosotros le colocamos como si fuera una caja negra, ¿no es cierto?, que contiene a todos los dispositivos, todo esto nos va a representar el transmisor. Y a la final de cuentas, el transmisor me salen dos cablecitos. Y esos dos cablecitos, esos dos terminales, dependiendo de cómo nosotros vamos a alimentarle a la antena, son estos dos terminales de conexión. Y eso es lo que le alimenta directamente a la antena, ¿sí? Ahora, la antena obviamente también va a tener su propia impedancia interna representada por Z sub A, ¿sí? Estas dos antenas, bueno, estas dos impedancias, como ya sabemos, para que haya la máxima transferencia de potencia, tienen que estar acopladas, ¿no? Es decir, en otras palabras, la impedancia de la fuente, que es básicamente la impedancia de todo el transmisor, debería ser igual, ¿sí?, a la impedancia de la carga, o en este caso a la impedancia de la antena. Eso es lo que se refiere esto de acá, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de términos de impedancia, hablamos de no necesariamente de igualdad, ¿no? Y en el acoplamiento hablamos de que la impedancia de la fuente debe ser igual a la impedancia conjugada de la carga, ¿sí? Pero ya vamos a ver que de igual forma, ¿no?, para maximizar la potencia, aumentar el rendimiento,
la antena o la impedancia de la antena debe llegar a ser puramente real. ¿Y eso en qué casos ocurre? Cuando la antena básicamente está sintonizada a la frecuencia de operación, ¿sí? Recordemos que la impedancia de la antena, o bueno, cualquier impedancia es compleja y está compuesto por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? La parte real es la resistencia y la parte imaginaria es la reactancia, ¿sí? Entonces, la reactancia tiene que ver básicamente con los elementos inductivos o capacitivos que conforman un circuito correspondiente, ¿sí? Ahora, esto nosotros vamos y sabemos, ¿no?, que cuando existe acoplamiento, cuando existe sintonización, es decir, justo la antena está diseñada para trabajar en esa frecuencia correspondiente, la reactancia se hace cero, ¿sí? La reactancia se hace cero y por lo tanto la impedancia de la antena se convierte en una impedancia puramente real, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a coincidir, ¿no es cierto?, con que ZS va a ser igual a ZA en condiciones de acoplamiento. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Esto ya es un cantar conocido por ustedes y por todos nosotros, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tenemos. Ahora ustedes dirán, pero una antena no es que trabaja únicamente a una frecuencia, porque si trabajara a una sola frecuencia, nosotros estaríamos hablando solamente de una señal sinusoidal, sin mayor cantidad de información. Obvio, ¿no? Una señal cuando se transmite no es que trabaja a una frecuencia, sino en un ancho de banda, en un ancho de banda, básicamente, con varios componentes espectrales, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando nosotros asumimos esta sintonización o este acoplamiento, lo asumimos en torno a la frecuencia portadora, o al menos a una frecuencia central en torno a la banda, ¿sí? Entonces, ahí nosotros asumimos ese cálculo. Por eso es que les decía, no es que aquí nosotros vamos a hacer un cálculo completamente estricto, ¿no? Porque claro, sí variaría si es que nosotros consideramos la frecuencia mínima y la frecuencia final. Ahí sí nosotros, para cada uno de estos valores, podríamos tener un valor correspondiente de reactancia, ¿sí? Pero para nuestro análisis, para los cálculos que vamos a realizar de aquí en adelante, vamos a asumir que básicamente la impedancia de la antena va a ser puramente real, ¿sí? Va a ser puramente real y vamos a asumir simplemente que la frecuencia va a estar en sintonización y por lo tanto vamos a generar o vamos a tener una reactancia nula. Es decir, vamos a cumplir con este parámetro de aquí, ¿sí? ¿Estamos? Eso entonces para considerar esta situación. Ahora, de igual forma, nosotros vamos a ir analizando, vamos a ir partiendo de casos ideales y poco a poco vamos a ir metiéndole casos más reales, ¿no? Es decir, vamos a considerar una antena ideal primero y después ya una antena práctica, ¿sí? Entonces, idealmente, una antena ideal, ¿sí?, la potencia que recibe básicamente es la misma potencia que se emite, ¿sí? Es decir, estamos hablando de ausencia de pérdidas, ¿no? Y incluso en este caso, si es que nosotros consideramos esto, que la potencia emitida es la misma potencia que fue entregada, ¿sí? Las dos potencias son las mismas, incluso estamos asumiendo que tampoco ni siquiera tiene ganancia, ¿no? Estamos diciendo que solamente es un dispositivo de acoplamiento, ¿sí? Lo que recibe en un medio físico emite en un medio inalámbrico. Eso es lo que se asume aquí. Ya posteriormente vamos a analizar también la ganancia que va a estar implícita dentro de la antena, ¿sí? Pero esto básicamente nos hace referencia a que cuando analicemos o cuando asumamos una antena ideal, vamos a asumir que no tiene pérdidas, ¿sí? Ahora, en el caso de una antena práctica o de una antena real, es así, la resistencia de la antena, que es la parte real de la impedancia, va a estar dividida en dos resistencias. La resistencia de pérdidas, ¿sí?, que es la resistencia física propiamente de la antena, ¿sí?, que si nosotros en los dos terminales le conectamos un multímetro y medimos la resistencia, de pronto vamos ahí a analizar una resistencia de 1 ohmio, de 2 ohmios, de 3 ohmios, porque es una resistencia relativamente baja, pero es una resistencia que existe a la final de cuentas, ¿no? Entonces, esa es la resistencia de pérdidas que provoca una cierta atenuación a la señal y que provoca una disipación en forma de calor, ¿sí? Es decir, si nosotros alimentamos, justo aquí, ¿no?, le alimentamos con una cierta potencia a la antena, ¿sí?, solo una parte se va a dirigir propiamente a emitir toda la información
y otra parte de todo lo que se alimentó se disipa en forma de calor, es decir, se pierde esa potencia, ¿sí? Esa es la potencia que se pierde en la resistencia de pérdidas. Mientras que la resistencia de radiación, ¿sí? La resistencia de radiación es una especie de radiación ficticia, que es la que representa propiamente a la carga, ¿sí? Y esta resistencia de radiación es la que va a provocar la potencia radiada o la potencia que efectivamente se va a transmitir, ¿sí? Entonces, esta es la que nosotros vamos a considerar como la resistencia principal de nuestra antena, a pesar de que es una resistencia ficticia, ¿sí? La resistencia real es la resistencia de pérdidas y esa es la que va a provocar la atenuación en nuestra señal, pero la resistencia de radiación es la que va a provocar la emisión de la información, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en otras palabras, toda la potencia que se alimenta a la antena se va a dividir en dos. Una, que es la que se va a disipar en la misma antena, ¿sí? A causa de la resistencia de pérdida, se disipa en forma de calor, y la otra que es la potencia emitida o la potencia ya transmitida efectivamente, ¿sí? Y eso que aquí estamos asumiendo todavía que no hay ganancia, porque cuando hay ganancia, aparte de esa potencia que no se disipa en forma de calor, esa potencia se incrementa o se amplifica y esa es la potencia efectiva que saldrá al medio de transmisión, ¿sí? Entonces aquí está, como les decía, ¿no? R sub P es la resistencia de pérdidas, ¿sí? Y será 0 en el caso ideal, ¿sí? En el caso ideal tendríamos que la resistencia de la antena va a ser la resistencia de radiación, ¿sí? Y RR es la resistencia de radiación, como ya les había comentado, ¿sí? Entonces, si queremos hacer un análisis de potencia, esto es específicamente lo que nosotros tendríamos, ¿sí? La resistencia, bueno, aquí está ya lo que les había mencionado, la resistencia de la antena va a ser igual a la suma de la resistencia de pérdidas más la resistencia de radiación. El P sub T, y aquí vayamos poniendo un poquito de énfasis, ¿no? Porque aquí les estoy cambiando un poquito respecto a lo que está en el texto, pero es porque después del texto otra vez les cambia a estos términos que justamente están acá. Entonces, para que no nos confundamos, por eso ya les estoy poniendo directamente esta nomenclatura, ¿sí? Entonces, cuidado, se vayan a confundir por ahí, ¿no? Entonces, ya les voy yo explicando. Este P sub T es la potencia transmitida, ¿no? La potencia efectivamente transmitida por la antena, ¿sí? Al medio de propagación. Entonces, siguiendo la ley de Ohm, simplemente sabríamos que la potencia transmitida sería igual si es que asumimos que todo el circuito que nosotros tenemos acá, todo este circuito, fluye una corriente constante I, ¿sí? Asumiendo que fluye esa corriente I. ¿Ok? Entonces, si eso es lo que fluye, nosotros tendríamos acá, ¿no es cierto? Porque a la final de cuentas, la ZA, les voy a poner otra vez más bien circuito para no estar pasando, no estar regresando. Aquí yo tendría el V sub S, ¿no es cierto? El VS. Acá voy a tener la impedancia ZA. Y acá voy a tener la impedancia esta sería la ZS, la impedancia de la fuente, y acá tendría la impedancia de la antena. Pero la impedancia de la antena, en definitiva, se divide en dos, ¿no es cierto? La resistencia de pérdidas y la resistencia de radiación, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, en la resistencia, la resistencia de pérdidas es la que va a provocar una potencia disipada, ¿sí? Y la resistencia de radiación es la que va a provocar la emisión, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, la potencia emitida, o el P sub T, que es la potencia transmitida, básicamente, va a ser igual a, siguiendo la ley de la resistencia de radiación por la corriente al cuadrado, ¿no? Nuevamente asumiendo que aquí fluye una corriente I, ¿sí? La potencia, el P sub D, va a ser la potencia entregada o la potencia disponible en las bornes de la antena, ¿no? Es decir, y toda esta potencia disponible se va a dividir en las dos, ¿no? La potencia disipada en la resistencia de pérdidas, o P sub P, y la potencia transmitida, ¿sí? Y tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas será y la corriente al cuadrado por la resistencia de radiación y la corriente al cuadrado por la resistencia de pérdidas, ¿sí? Si reemplazamos estas expresiones, pues lo que vamos a tener, obviamente, sería esta ecuación de aquí, ¿sí? Ahora, aquí viene uno de los términos fundamentales para la caracterización de las antenas, que es el rendimiento de la antena, ¿sí? Y el rendimiento de la antena básicamente es la relación que vamos a tener entre la potencia que efectivamente se estaría transmitiendo respecto
a la potencia que se entrega o a la potencia que existe disponible, ¿sí? Entonces, justamente eso me va a dar ese rendimiento. Entonces, si reemplazamos este P sub T que tenemos acá y este P sub D que tenemos acá, ¿no es cierto? Como es la misma corriente, la corriente se va a eliminar y lo que vamos a tener es justamente esta relación de resistencias. La resistencia de radiación sobre la suma de las resistencias y por lo general la eficiencia o el rendimiento de la antena, ¿sí? Se puede conocer como eficiencia o rendimiento de la antena, está dado en términos porcentuales, ¿sí? Entonces simplemente se multiplica por 100 y ahí ya tendríamos este valor correspondiente de eficiencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces todo dependerá de estos valores. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la resistencia de radiación dependerá del tipo de antena que se construya, ¿no? Hay antenas que tienen resistencias típicas, resistencias de radiación, me refiero, ¿no? De 50 ohmios, de 75 ohmios, de 125 ohmios, etcétera, ¿no? Son valores típicos. Y las resistencias de pérdidas pueden ir desde 1 ohmio, 0,5 ohmios, etcétera, ¿no? Y eso pueden provocar valores típicos que van entre los 85 y 98% de rendimiento, ¿sí? Entonces, obviamente, la potencia disipada en forma de calor va a ser mucho más pequeña que la potencia efectivamente radiada. Porque imagínense, si ustedes tuvieran una potencia disipada del 75% y una potencia emitida solamente del 25%, pues es una antena que no nos sirve, ¿no es cierto? Que la mayoría de la alimentación que nosotros generamos se disipa en forma de calor y casi nada de toda la potencia que alimentamos se transmite. Entonces, obviamente, necesitaríamos, mientras más alto sea el rendimiento de la antena, mejor. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, algo de pronto no les quedó claro, ¿tienen alguna inquietud? Inge, una preguntita. Claro, dime. Ya, uno de los conceptos para que haya máxima transferencia de potencia, se podría decir, es que las impedancias del generador y la impedancia de la antena estén acopladas. Pero en este caso, ¿cuál sería la causa en que haya un desacople de estas impedancias o qué es lo que provocaría eso? Ya, a ver, ¿de qué depende primero las impedancias? ¿No es cierto? Obviamente, las impedancias dependen de la frecuencia, ¿sí? Obviamente, si nosotros hacemos un cambio de frecuencias demasiado grande, demasiado abrupto, obviamente ahí puede existir un desacoplamiento entre las impedancias, primeramente, ¿no es cierto? Entonces, de la frecuencia si dependemos. Es por eso que muchas veces hay antenas que trabajan solamente para ciertos rangos de frecuencia y esos rangos de frecuencia no suelen ser tan grandes, ¿no? Son anchos de banda relativamente pequeños, ¿sí? De igual forma, a su vez también los dispositivos, por ejemplo, el transmisor propiamente dicho, debe estar calibrado para una frecuencia establecida o para un rango de frecuencias. Si es que se trabaja en un rango de frecuencias ya muy distinto, el transmisor tiene que realizarse la calibración debida justamente para tratar de generar ese acoplamiento. Por eso es que les decía, las antenas suelen tener valores típicos. Incluso no solo tiene que estar acoplado con la antena, sino con todo la línea de transmisión, porque hay veces que la línea de transmisión también tiene su impedancia interna, ¿no es cierto? Entonces, si es que ZS tiene una impedancia, o bueno, más bien dicho, más que nada es desde el otro lado. La antena suele tener una impedancia interna de 50 ohmios, a veces las líneas de transmisión suelen tener también impedancias de 50 ohmios, entonces aquí hay acoplamiento. Entonces se debe realizar la calibración en el dispositivo de transmisión para que la impedancia del transmisor o de toda la fuente, en este caso, también esté dentro de los 50 ohmios en esa frecuencia, cuando se trabaja con esa frecuencia. Porque como les digo, muchas veces los acoplamientos de impedancias dependen de la frecuencia. O sea, ustedes pueden acoplar todo un sistema a una frecuencia, pero cuando le cambian abruptamente a una frecuencia muy grande, obviamente ya las impedancias también cambian, se modifican, no es que se mantienen iguales, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante cuando se hacen estos análisis, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Listo. Disculpe, ¿podría Sí, dime. repetir cuál es el modelo estadístico en el que se basa el predijo, el que más se usa?
Ya, bueno, hay varios modelos, ¿no? El que se usa por facilidad muchas veces para modelar incluso un comportamiento común, un comportamiento normal, es la distribución gaussiana o la distribución normal, ¿sí? Que es lo mismo, ¿no? O ya cuando se quiere analizar un poco más a fondo y ya analizar el efecto multitrayecto o los efectos de desvanecimiento, porque todo esto puede cambiar de una dirección a otra, ¿no? A veces en una dirección nosotros podemos tener una línea de vista completamente directa, pero en otra dirección de pronto hay árboles, hay casas, hay edificios, etcétera, que pueden evitar esa línea de vista. Entonces esto, por ejemplo, se ve muy a menudo en los sistemas de comunicaciones móviles, ¿no? Es decir, la telefonía celular, las radiobases. Una radiobase puede estar ubicada en el centro de la ciudad y no en todas las direcciones vamos a tener el mismo entorno, ¿no? Entonces ahí en ese caso se modela con la distribución de Rayleigh, ¿sí? Porque esa considera el efecto multitrayecto, ¿sí? Entonces en estos casos, pero esto digo, ya cuando lleguemos ahí a estos análisis estadísticos, ahí vamos a explicar específicamente cuándo se utiliza qué tipos de distribuciones, pero ya más o menos ya les doy ese pequeño adelanto. Incluso se pueden considerar combinaciones de distribuciones. Por ejemplo, una distribución normal combinada con una distribución Rayleigh, ¿sí? Eso se da en ciertas condiciones específicas que ya las hemos de comentar más adelante. ¿Sí? Sí, entonces según el caso se va a utilizar un modelo u otro, entonces digamos, ¿no? Claro, exactamente. El modelo más general, como les había mencionado, es el log normal o es la distribución gaussiana. Pero ese ya en ciertas condiciones se vuelve muy básico y no tan exacto. Cuando ya se quiere mayor exactitud, se puede utilizar el de Rayleigh o en algunas condiciones incluso el de Rice, ¿sí? Entonces ya hay algunos otros, ¿no? El de Nakagami, pero esos ya los debemos de ir analizando y cada una de sus preferencias. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Listo. Avancemos. Entonces, esto con respecto recién a la caracterización, ¿no es cierto?, de una antena como sistema radiante y su análisis de potencia. ¿Sí? Ahora, analicemos lo que produce cada una, ¿no es cierto? Es decir, una antena, cuando la analizamos como un sistema radiante, su función principal es emitir campo electromagnético, ¿sí? Es decir, emitir una onda electromagnética. Entonces, nosotros justamente podemos determinar la cantidad de campo que puede ser irradiada o que puede ser generada o que puede ser incidida en un punto determinado. Y como ya vamos a ver más adelante, esta cantidad de radiación o esta densidad de flujo de campo va a depender tanto de la dirección como de la distancia, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la diferencia, ¿no?, entre una onda mecánica y una onda electromagnética. La onda mecánica tiene una única componente, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros batimos una cuerda o lanzamos una piedrita en un charquito de agua o las vibraciones sísmicas, por ejemplo, son ondas mecánicas, donde simplemente nosotros vamos a tener vibración u oscilaciones en una sola dirección, ¿no? o en una sola componente, que es justamente lo que tenemos acá. Tenemos una variación en amplitud en función del tiempo y en función de la dirección, ¿sí? O en función de la distancia, ¿sí? Pero en una onda electromagnética nosotros vamos a tener dos componentes, ¿sí?, que son ortogonales entre sí. La componente de campo eléctrico y la componente de campo magnético, ¿sí? Entonces eso es en esencia lo que nosotros observamos acá. Es decir, si nosotros establecemos, por ejemplo, un corte o un plano, tal como tenemos aquí en la gráfica, este plano de acá, nosotros podemos establecer, ¿no es cierto?, la variación tanto del campo eléctrico como la variación de campo magnético en todo ese plano. Y eso más, aquí estamos considerando un ejemplo muy básico, ¿no?, donde, por ejemplo, el campo eléctrico se encuentra dispuesto en el mismo eje vertical. Sí, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, le pudiéramos ir dando nomenclatura a cada uno de estos ejes. Por ejemplo, donde está el eje, el vector de campo magnético, le vamos a poner el eje X, la dirección de propagación le vamos a poner el eje Y esta de acá vamos a poner el eje Z, que es donde está el vector de campo eléctrico, en este caso.
como ya les había mencionado, no necesariamente el campo se va a ubicar o las componentes van a estar orientadas específicamente en estas, en cada uno de los ejes. Puede ser que nuestra onda electromagnética esté ligeramente girada o ligeramente, digamos, tenga un cierto ángulo con respecto a cada uno de estos ejes, ¿no? Entonces, supongamos, si nosotros hacemos ese análisis, ¿sí? Yo puedo considerar esto de acá, ¿no? Donde esta es la dirección de propagación, ¿sí? Y la onda de campo no está justamente en esta forma, ¿sí? Sino de pronto, a ver, ¿cómo le hacemos? Tiene una cierta desviación con respecto a cada uno de estos ejes, ¿no? Es decir, si yo tengo estos ejes de acá, puede darse que la onda de campo esté en torno a una componente girada, ¿no es cierto? Un cierto ángulo alfa, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, en torno a ese ángulo es donde está emitida la señal correspondiente de campo eléctrico, de pronto en este caso, ¿no? Es decir, yo le puedo medir aquí en esa distancia, que es una distancia igual a 0, o yo puedo decir a esta distancia correspondiente igual voy a tener este mismo ángulo alfa, ¿sí? O acá también puedo analizar esa misma dirección, igual aquí también tengo el ángulo alfa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en vez de que tengamos la señal como está dispuesta en este gráfico de acá, ¿no? Que está justamente en el eje vertical, ¿no es cierto? En el eje Z, la componente de campo eléctrico, nuestra componente de campo eléctrico podría estar dentro de este, digamos, plano girado, ¿no? Es un plano girado a la final de cuentas, ¿no? No está directamente en el eje Z, sino está compartiendo entre el eje X que tenemos acá y el eje Z, ¿no? Si es que establecemos, en este caso, proyecciones, yo voy a tener componentes tanto en el eje X, ¿no es cierto? Que esto sería el campo en X, y también vamos a tener componentes en el eje Z. Esta sería la componente en Z. Y así a lo largo de la propagación, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que observemos, ¿no? A la final de cuentas, la propagación puede darse en función de cualquier dirección o cualquier disposición de los campos. Ya vamos a ver, bueno, ya saben ustedes algunas de las propiedades de los campos electromagnéticos, ¿no? Como por ejemplo que son ortogonales o perpendiculares, tanto el campo eléctrico con la dirección del campo magnético y la dirección de propagación, que es justamente lo que observamos aquí, y ahí se cumple la ley de la mano derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso simplemente para ir analizando y teniendo un punto de partida, ¿sí? Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta es la diferenciación primeramente entre lo que es una onda mecánica y una onda electromagnética. Por eso es onda electromagnética, porque tiene una componente de campo eléctrico y una componente de campo magnético, ¿sí? Y cada una de estas puede ser determinada en un plano perpendicular a la distancia o a la dirección, más bien dicho, de propagación, ¿sí? Entonces, ahí si cada una de estas ondas van avanzando, porque esto es lo que ocurre, ¿no? Irán avanzando, en un mismo plano yo puedo tener diferentes valores de amplitud, ¿no? Porque obviamente la señal va cambiando en el tiempo. O el plano, a su vez, también puedo irle alejando o acercando. Entonces también voy a tener variaciones espaciales, ¿no? Es por eso que aquí tenemos una expresión para el valor de campo en función de Y y en función de T. Sí, porque, como les dije, si yo le mantengo el campo estático, si yo le mantengo el plano estático, el valor de campo va a cambiar en función del tiempo, ¿sí? Pero a su vez, si es que yo mantengo un instante, un tiempo estático, ¿sí? Y yo más bien al plano le acerco o le alejo, igualmente yo voy a tener variaciones del valor de campo. Por eso es que el valor de campo es bidimensional en este caso, ¿no? Depende del tiempo y depende de la distancia, ¿sí? En este caso, para hacer este análisis del campo que produce una antena, vamos a hacer un análisis inicial en el cual la antena es una antena ideal, es decir, la resistencia de pérdidas es igual a 0, ¿sí? Además, vamos a considerar algunas condiciones fundamentales que nos van a facilitar el análisis electromagnético. ¿Cuál es una de estas?
que vamos a suponer que el punto de análisis o el punto de medición del campo electromagnético está lo suficientemente alejado, varias longitudes de onda respecto a la frecuencia de operación, para considerar para considerar válidas, más bien dicho, las condiciones de campo lejano, ¿sí? Cuando analizamos o cuando consideramos válidas las condiciones de campo lejano, podemos trabajar ya con la hipótesis y las ecuaciones principalmente de ondas planas, que es justamente lo que les acabo de mencionar aquí, ¿sí? Cuando nosotros establecemos esos cortes o estos planos, ¿sí? Perpendiculares a la dirección de propagación, hablamos justamente de la hipótesis de ondas planas, ¿sí? Vamos a asumir también que la propagación se la va a realizar en el espacio libre, ¿sí? Es decir, en general la propagación se da en el aire, ¿no? Pero el aire tiene características muy similares al vacío o al espacio libre, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a asumir esta situación. Y adicionalmente, vamos a asumir también que no existen obstáculos a lo largo de toda la propagación o a lo largo de todo el análisis de nuestra propagación, ¿sí? Ahora, esto de la propagación en el espacio libre tiene dos connotaciones. La una, como ya les había mencionado, es que vamos a asumir que el medio de propagación es del vacío o es del espacio libre, ¿sí? Entonces ahí asumimos algunas características más simples, ¿sí? Y la otra es que, por ejemplo, estamos asumiendo en este caso que nuestro sistema radiante se encuentra en el origen de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, nuestro sistema radiante se encuentra aquí, ¿sí? Y que en ninguna parte de sus cercanías existe obstáculos o existe superficie terrestre, no existe nada. Porque ya vamos a ver que existen dos formas de caracterizar el campo producido por una antena. Una, en condiciones de espacio libre, es decir, justamente cuando el sistema radiante, por ejemplo, pongamos un círculo, este es el sistema radiante, está en el espacio y no existe nada a su alrededor que provoque una perturbación de la propagación, como les decía, ¿no? Ni el suelo, ni obstáculos, ni nada, ¿no? Entonces ahí la señal simplemente se va a propagar en todas las direcciones de forma igualitaria, ¿sí? Eso es un caso. Y el otro caso es, en cambio, lo que ocurre cuando este es nuestro sistema radiante y el sistema radiante se ubica inmediatamente encima del suelo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que la irradiación se va a dar únicamente en un solo hemisferio, ¿sí? Y eso va a provocar un análisis diferente al que vamos a analizar, en este caso, cuando consideramos una propagación en el espacio libre. Entonces, tenemos dos análisis correspondientes. La propagación o la generación de campo, ¿sí? En condiciones de espacio libre, y otra va a ser la generación de campo en condiciones cercanas al suelo, ¿sí? Entonces, esas son las connotaciones que tenemos que tener respecto a esta característica, ¿no? Entonces, en inicio vamos a considerar que no hay nada, ¿no es cierto? Es decir, el transmisor o el sistema radiante se encuentra ubicado básicamente en el espacio, ¿no? Y ahí se genera toda la propagación. No hay nada que interfiera en su emisión, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una expresión matemática que establece básicamente el modelo de propagación de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, esta más o menos se parece, ¿no es cierto? ¿A qué ecuación se parece? A ver, ¿quién me dice? Ustedes que ya han pasado de ley, al menos comunicaciones 1. ¿A qué se parece esta ecuación? ¿Quién me dicen? ¿A qué se parece esta expresión matemática? ¿Qué les recuerda? Modulación. A la modulación. ¿A qué modulación? O sea, cuando ustedes modulan, ¿qué hacen? Digamos como que ponemos una señal dentro de otra, es decir, digamos, tenemos las dos señales, ¿no? Una banda base y una pasabanda. Ya, correcto, ¿no? La modulación es eso, ¿no? Es insertar la información, que es por lo general una señal banda base, en una señal portadora, que es una señal pasabanda, y generamos la señal modulada, ¿no es cierto? Entonces, eso era la modulación. Pero esta expresión, si ustedes recuerdan, una señal pasabanda
¿sí? Una señal pasabanda cualquiera, no solamente una señal modulada, sino cualquier tipo de señal pasabanda, puede representarse en términos de su equivalente banda base, ¿sí? ¿Cómo se llamaba o cómo se llama esa equivalente banda base de una señal pasabanda? ¿Cómo se llama ese equivalente, esa función? A ver, ahí les quiero ver con esos términos básicos, porque son básicos esos términos, ¿no? ¿Cómo se llama esa función equivalente? No es el punto envolvente compleja. Correcto. Es la envolvente compleja, ¿no? Y se parece. Si ustedes recuerdan, cualquier señal pasabanda VDT puede representarse mediante la parte real de GDT, ¿no es cierto? Donde GDT es la envolvente compleja, por E a la J omega sub C, a la menos J omega sub CT, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros teníamos o lo que nosotros representábamos mediante una señal pasabanda correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos representa esta expresión? Que la señal GDT, que es la envolvente compleja, la podemos representar en torno a una frecuencia portadora F sub C, ¿no es cierto? Eso es en esencia lo que nos representa esta ecuación matemática, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos, es muy parecida, ¿sí? Donde aquí, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Este E sub 0 es básicamente lo que nos representa el vector de campo eléctrico o el vector complejo de campo eléctrico, ¿sí? Este de acá, este E sub 0, y es en definitiva la envolvente compleja de nuestra señal, es el vector o es las componentes de campo eléctrico complejo, ¿sí? Y esto va a estar en torno, obviamente, a una frecuencia, no necesariamente una frecuencia portadora, ¿no? Sino en torno a, bueno, en realidad sería la frecuencia portadora, sería la frecuencia en la cual está trabajando la señal, en la cual se está transmitiendo, ¿sí? Y esto de acá, obviamente, me representa el desfase que puede llegar a tener esta señal. Entonces, aquí justo lo que decíamos, ¿no? En este caso, el valor de campo eléctrico es bidimensional porque vamos a depender de dos cosas. Vamos a depender tanto del tiempo, ¿no es cierto?, como de la distancia, porque no es lo mismo que yo analice el valor de campo recibido a una distancia de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, como de una distancia de 100 metros, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, etcétera, ¿sí? O no es lo mismo que yo analice el campo a un tiempo t igual a 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, etcétera. El campo eléctrico es dependiente de la variación temporal y de la variación espacial, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a la final de cuentas, esta expresión que tenemos acá es una expresión conocida, ¿sí? Es una expresión que nosotros ya la hemos manejado previamente. ¿Estamos? Sino que, como les decía, el omega me representa el 2pi por f, que es la frecuencia angular, y el beta me representa el coeficiente de fase, que como sabemos es igual a sí mismo a 2pi sobre la longitud de onda a la cual nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, obviamente, tiene sentido que se relacionen cada una de estas expresiones, ¿ya? Ahora, vamos a analizar o vamos a partir de esta expresión matemática para poder hacer una cierta obtención de ciertas componentes de campo, ¿sí? Primeramente, nosotros podemos determinar, justo si ustedes se acuerdan, ¿no? La componente compleja, la envolvente compleja GDT de una señal pasabanda, a su vez también, como era compleja, se dividía en sus componentes parte real, parte imaginaria, módulo y fase, etcétera, ¿no es cierto? De igual manera, aquí nosotros podemos representar, ¿sí?, a ese vector de campo, ¿sí?, al vector de campo complejo, como una contribución, justo lo que les había mencionado antes, ¿no?, de sus componentes en el eje X y en el eje Z, ¿sí? Es justo lo que tenemos en esta gráfica que yo les había realizado en la diapositiva anterior, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la gráfica que tenemos ahí directamente, ¿sí?, que está el campo eléctrico de rojo y está justamente orientado en el plano vertical, yo solamente voy a tener componentes en Z, ¿sí? Solo voy a tener componentes en Z. En X no, porque está solamente en el plano horizontal, no hay ninguna componente en el plano vertical. Pero si es que todo este vector de campo electromagnético se gira ligeramente, por ejemplo, hacia la izquierda, lo que vamos a tener es algo como esto. Entonces aquí sí voy a tener, ¿no es cierto?, la componente en X, E sub X, y la componente en Y, E sub Z, ¿sí?
cada una de esas son las que están representadas aquí, ¿sí? Cada una de esas son las que están representadas aquí, la componente en X, la componente Z, su valor correspondiente exponencial para cada uno de los ejes y el valor unitario, ¿sí? Para describir básicamente este campo vectorial, porque a la final de cuentas es un campo vectorial, ¿no es cierto? Es un vector complejo, ¿sí? Ese es en términos generales, ¿sí? De igual forma, ¿no es cierto? De igual forma, yo podría considerar cada uno de estos para determinar tanto el módulo como el ángulo o la fase, ¿sí? Entonces, el módulo, si esta es la componente en X y esta es la componente en Z, pues obviamente el módulo se puede obtener mediante Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, ese módulo sería, en cambio, el valor de campo correspondiente que yo tendría de aquí, ¿no es cierto? Es decir, justo el valor que yo tendría en todo esto. Esto sería el módulo del cual estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, simple, ¿no? Eso se obtiene con las expresiones matemáticas que nosotros ya conocemos. Y el ángulo, obviamente, también alfa, se determina mediante la tangente a la menos 1 de la componente E sub z sobre la componente E sub x. ¿Sí? Igualmente son conocimientos trigonométricos básicos, conocimientos trigonométricos sencillos. ¿Sí? Ahora, con estas expresiones nosotros podemos pasar de la ecuación que teníamos antes, ¿no es cierto?, donde decíamos que el campo en función de y de t, ¿sí? El campo vectorial en función de y de t, era igual a ¿qué? A la parte real, habíamos dicho, del vector E sub 0, de la componente compleja E sub 0, que multiplica a E a la J omega t menos beta y era, ¿no es cierto? Omega t menos beta y. ¿Sí? Partiendo de esto, nosotros vamos a ver que podemos llegar acá. Sí, ya les voy a ayudar con esa demostración para que vean que no es en realidad complicado, ¿no? Entonces, partiendo justo como les había mencionado con las expresiones que nosotros tenemos anteriormente, ¿sí? Primero, vamos a analizar que el valor de E sub 0, si nosotros consideramos esta expresión de acá, vamos a ver que en función de lo que ya sabemos, ¿no? También de las identidades trigonométricas, el valor de EX, ¿sí? Que sería la parte, una de las componentes de este vector, será igual a ¿qué? Al módulo, que es ER, ¿no es cierto?, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? En otras palabras, yo puedo decir que este valor E sub 0, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? Sería igual a el EX, que en definitiva sería igual al módulo E sub R, que multiplica al coseno de alfa, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos que esto de acá, en definitiva, sería igual a E sub X, ¿sí? Eso sería igual a E sub X. De ahí, esto vamos a multiplicarle por lo que viene a continuación, ¿no? Es decir, E elevado a la fase correspondiente de esta componente, ¿sí? De la componente en X, ¿sí? Y por el vector unitario en X, ¿sí? Y lo mismo vamos a tener en el otro componente. Es decir, acá tendríamos E sub R por el seno de alfa y que multiplica a E a la menos J y la fase de Z, ¿no? Por el vector unitario Z, ¿sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en este caso, ¿sí? Si de igual forma nosotros aquí sacamos del factor común el módulo, el E sub 0 nos va a quedar igual a el módulo que multiplica al coseno de alfa por la exponencial de esta componente en X más el seno de alfa por la exponencial en Z, la exponencial en Z y el unitario de Z, ¿sí? De esta forma. Y aquí podemos nosotros justamente hacer una extracción también de la componente exponencial en Z. Es decir, eso le vamos a sacar fuera de este corchete, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener va a ser igual a E sub R, ¿ya? Que multiplica a la exponencial de la componente Z, es decir, de esto, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar acá el coseno de alfa, que multiplica ¿a qué? Aquí obviamente tendríamos que hacer la extracción de este valor dentro de esta exponencial, ¿no es cierto?
para que no nos cambie, nosotros tendríamos que aquí sumarle ese exponente, ¿no es cierto? Es decir, sería e a la menos j, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tendríamos en definitiva? La variación en x menos la variación en z, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos en este término de acá, y eso por el unitario en x. Y acá sí nos quedaría solamente el seno de alfa por el unitario de z, ¿no es cierto? Porque eso ya estamos sacándole fuera del corchete, ¿sí? ¿Estamos? Y ahora sí, si nosotros utilizamos todo este nuevo componente de E sub 0, ¿sí? Todo este componente de E sub 0, y todo esto de acá le denominamos como mu sub r, ¿sí? Mu sub r, esto de acá es lo que se conoce como el vector de radiación. ¿Por qué se denomina el vector de radiación? Porque dependemos específicamente, como nosotros observamos, del ángulo alfa, ¿sí? Es decir, dependerá obviamente de cuánto valga el valor de alfa para determinar la componente correspondiente de polarización, en este caso del vector de campo eléctrico. Recordemos, alfa, ¿a qué es igual? Observemos en el gráfico, ¿sí? Aquí, alfa nos daba justamente la variación que nosotros teníamos en cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un valor de alfa igual a 0 grados, ¿sí? Si tuviéramos un valor de alfa igual a 0 grados, el vector de campo eléctrico estuviera solamente en el plano horizontal, porque estuviera solamente en el eje X, ¿sí? En el eje X, es decir, estaría perpendicular a la connotación o a la disposición que nosotros tenemos acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros tendríamos un plano horizontal. Si tuviéramos un valor de alfa igual a 90 grados, ¿no es cierto? Ahí, en cambio, el vector de campo eléctrico estuviera en el plano vertical, ¿sí? Y un valor intermedio, eso nos da básicamente una polaridad compuesta, ¿no? Tanto horizontal como vertical, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ese es el valor de alfa correspondiente. Si nosotros analizamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que se le deja de esa forma para mantener el valor de alfa, o el valor del coseno más bien, en el caso de que alfa sea igual a 0. ¿Qué es lo que pasa cuando alfa es igual a 0? El seno se hace 0, ¿no es cierto? Y el coseno se va a hacer 1. Y nosotros vamos a tener únicamente esa diferencia de las fases correspondientes de cada una de las componentes, ¿sí? A pesar de que nosotros en ese caso tendríamos componentes únicamente en el eje X, ¿sí? Únicamente tendríamos componentes en el eje X. En cambio, si nosotros tuviéramos un ángulo de alfa igual a 90 grados, ¿no es cierto?, que nos da una polaridad vertical, en este caso, el coseno se haría 0 y el seno se haría 1, ¿no es cierto?, para esta consideración correspondiente. Entonces, ahí, en este caso, nosotros tendríamos únicamente las componentes en Z y no existirían componentes en X, ¿sí? Entonces, por eso, toda esta expresión, toda esta componente me representa el vector de radiación y depende exclusivamente de la orientación o de la disposición en la cual se encuentre la antena para generar o para producir un campo eléctrico en una dirección establecida, ¿sí? Entonces, este E sub 0 básicamente se convertiría ¿en qué? Se convertiría solamente en el módulo de E sub r por E a la menos j, la exponencial en z, y por el vector de radiación, ¿sí? Mu sub r. Si esto de acá, el E sub 0, le reemplazamos en esta expresión de aquí, es decir, acá, básicamente lo que nosotros tendríamos es esta ecuación, ¿sí? Ustedes ya pueden hacer el reemplazo y van a observar que se tiene justamente esa ecuación, porque aquí nosotros tendríamos el E sub 0, que sería igual el E sub r por el mu sub r, y multiplicado por esa exponencial, pero como aquí también se multiplica por esta otra exponencial, los coeficientes, o los exponentes, más bien dicho, se suman, ¿no? Entonces tendría omega t menos beta y menos esta componente de aquí, ¿sí? Es decir, esta componente de acá, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos en este punto correspondiente, ¿sí? Y aquí está lo que les decía, ¿no? El mu sub r es igual a toda esa expresión, y eso es lo que se denomina el vector de radiación.
El módulo de E sub R, en este caso, ese es el campo de radiación, esa es la intensidad de campo, en otras palabras, ¿sí? Ese E sub R es el campo eléctrico radiado, propiamente dicho, ¿no? Que sería el módulo, ¿sí? Y como les decía, la variación de campo ya depende precisamente o principalmente de la polarización de la antena. Y en otras palabras, de este vector de radiación, porque el vector de radiación es el que me indica, ¿no es cierto? El que depende básicamente del ángulo alfa. Es el único que depende de alfa. Los otros ya dependerán justamente de la intensidad de radiación, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma nosotros establecemos más o menos nos hacemos una idea de cómo se propaga el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico. Ahora ustedes dirán, pero una onda electromagnética tiene campo eléctrico y campo magnético, y es cierto, ¿no? Pero todos los análisis que se realizan básicamente en un análisis radioeléctrico, en un radioenlace, se basan o se enfocan precisamente en el campo eléctrico, ¿sí? Directamente, ¿ok? Listo. Y eso nos lleva básicamente a las propiedades fundamentales, ¿sí? De los campos electromagnéticos. Quizá esta ya las han visto o ya la han estudiado anteriormente, lo vamos a abarcar muy rápidamente, ¿sí? Primero, esto ya lo sabemos, ¿no? El vector de campo magnético es ortogonal al vector de campo eléctrico en el eje de propagación, es lo que dijimos, ¿no? Si es que la señal o el campo electromagnético se está propagando en el eje Y, ¿sí? Pues uno de los dos va a estar de ley en el eje X y uno de los dos en el eje Z, siguiendo la ley de la mano derecha, ¿sí? Entonces, esto que es ortogonal me implica básicamente que es perpendicular, ¿sí? El campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y estos dos también son perpendiculares al eje de propagación. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Otra es que la relación entre los módulos del campo eléctrico y el campo magnético es una constante, ¿sí? Siempre nos va a dar una constante, ¿sí? Si es que nosotros sacamos la división básicamente entre el campo eléctrico y el campo magnético, nos va a dar una constante. Esa constante se denomina la impedancia característica del medio, ¿sí? Y en el caso del aire o del espacio o del vacío, ¿sí? Y aproximadamente para el aire, ese valor es igual a 120 pi y eso es aproximadamente igual a 377 ohmios. Y es un valor que nosotros lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esta condición. Otra es que igualmente es bien sabida o es conocida, es que la velocidad de propagación, ¿sí? De una onda electromagnética obviamente depende de los parámetros del medio. Por eso es que cuando ustedes debieron analizar esto en teoría electromagnética 2, ¿sí? Cuando analizan las líneas de transmisión, ahí, o las guías de Ohm incluso, depende del material dieléctrico del que están compuestas, ¿no? Entonces, ahí, para cada material dieléctrico, la velocidad de propagación es distinta porque cada una tiene propiedades eléctricas y magnéticas distintas, ¿sí? Pero como en nuestro caso, vamos a asumir que bueno, no vamos a asumir, en nuestro caso la onda electromagnética se va a propagar en el aire, entonces vamos a asumir justamente esas características, ¿sí? Entonces ahí vamos a asumir, por ejemplo, sabemos que la velocidad de propagación, eso ya es conocido, es igual a 1 sobre la raíz de la permeabilidad magnética multiplicado por la permitividad eléctrica, ¿sí? Eso de cada uno de los materiales. Como nosotros vamos a trabajar en el aire, y que es aproximadamente igual al espacio o al vacío, podemos trabajar con la permeabilidad magnética en el vacío y la permitividad eléctrica en el vacío, donde mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 y epsilon sub 0 es igual aproximadamente a 8.84 por 10 a la menos 12, ¿sí? Si reemplazamos esto acá, esto nos da un valor aproximadamente igual a la velocidad de la luz, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es decir, la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el espacio libre es la velocidad de la luz. Eso tenemos que tener en consideración, ¿sí? Y otra que es muy importante para los análisis que se vienen a continuación es que la densidad de flujo de potencia también es igual al módulo del vector de Poynting, ¿no? Y este es un parámetro muy útil, ¿no? Esta densidad de flujo de potencia. Se puede obtener mediante un medio del módulo del vector de campo eléctrico por el módulo del vector de campo magnético, ¿sí? Ahora, lo que nos interesa muchas veces, como ya les dije aquí en radioenlaces, no es tanto trabajar con el módulo o con los valores de campo magnético, sino con los valores de campo eléctrico. Entonces, utilizando la segunda propiedad y analizando el campo eléctrico efectivo, ¿sí? El campo eléctrico eficaz, más bien dicho, ¿sí? Se puede llegar a cada una de estas consideraciones, ¿sí?
que este vector o más bien dicho, la densidad de flujo de potencia es igual al módulo del campo eléctrico eficaz elevado al cuadrado sobre la impedancia característica, que en el caso del aire es igual o es aproximadamente igual a 120 pi. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar precisamente con esta ecuación, donde la densidad de flujo de potencia es igual a esto. ¿Sí? Eso lo vamos a utilizar justamente más adelante. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a analizar ahora sí las características de radiación de una antena. ¿Sí? Primeramente nosotros cuando analizamos una antena como un sistema radiante tenemos que analizar dos parámetros. ¿Sí? Vamos a analizar o vamos a tener en cuenta que una antena correspondiente va a tener una intensidad de radiación y una densidad de flujo de potencia. ¿Sí? Los dos parámetros son importantísimos. La intensidad de radiación es en esencia la variación de potencia respecto a la variación del ángulo sólido. ¿Sí? Un ángulo sólido, ¿qué me representa? Un ángulo sólido que se da, esto está dado en unidades de vatios sobre estereoradianes, ¿sí? Estereoradianes, pongámosle de esta forma, ¿no? Pero esto es lo que nos representa. Un ángulo sólido que está dado en estereoradianes es un ángulo espacial, o es un ángulo volumétrico, en otras palabras, ¿no? Es justamente lo que nosotros observamos acá. Todo eso puede catalogarse como un ángulo espacial o como en unidades básicas un estereoradian, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros tendríamos como una especie de cono, ¿no? Que se ve desde este punto hacia el lugar de propagación o hacia el lugar de irradiación, ¿sí? Entonces, obviamente, si es que ese ángulo o ese cono aumenta o disminuye, obviamente la potencia que estará enmarcada dentro de ese ángulo sólido también variará. Entonces, esa variación que nosotros vamos a tener entre potencia y ángulo sólido es la intensidad de radiación. ¿Sí? Y ojo, que esto depende, y por eso les pongo así, ¿no? Y hay que tener muy, muy en cuenta esto que les voy a decir, esto depende de la dirección, ¿sí? Depende de la dirección. Como vemos, aquí dependemos del ángulo θ y del ángulo φ. El ángulo θ es el que vamos a tener con la vertical, ¿sí? Que es justamente este ángulo de acá, que nosotros observamos acá, y el ángulo φ es el ángulo que se tiene con la horizontal, es decir, desde acá hacia esta dirección. ¿Sí? Hacia cada uno de los, perdón, hacia su proyección, ¿sí? Que sería hasta acá. Este es el ángulo φ, ¿sí? Entonces, en función de esos ángulos se da la dirección, porque no es lo mismo que se analice en este punto, o que se analice en este punto, o en otro punto. Cada una de estas direcciones son direcciones espaciales, direcciones volumétricas, ¿no? Donde vamos a tener ancho, alto y profundidad, ¿sí? Entonces, en cada una de las direcciones podemos tener diferentes intensidades de radiación. ¿A causa de qué? Porque cada antena tiene una diferente forma de radiación en cada una de las direcciones. Y eso es lo que enmarca básicamente su diagrama de radiación, ¿sí? Entonces, por eso es que esta intensidad depende de la dirección y la potencia, como dependemos de la potencia depende de la dirección. ¿Sí? Es decir, para una dirección voy a tener mayor potencia, para otra dirección voy a tener menor potencia y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que nos representa la intensidad de radiación. Otro parámetro importante es la densidad de flujo de potencia. ¿Sí? La densidad de flujo de potencia, en este caso, en cambio, es la variación de potencia respecto a la variación de superficie que la atraviesa. ¿Sí? Es por eso que, en cambio, esto sí va a depender de la distancia, ¿sí? Porque obviamente si yo tengo un ángulo sólido correspondiente, ¿no es cierto? No es lo mismo, el ángulo sólido, si es que yo lo analizo acá, o acá, o acá, o incluso más acá, el ángulo sólido es el mismo, no cambia, ¿sí? Pero a medida que la distancia aumenta, la superficie que atraviesa este ángulo sólido cambia, ¿no es cierto? Mientras más cerca estoy al punto de radiación, la superficie es más pequeña. Mientras más lejos estoy al punto de radiación, la superficie es más grande. Entonces, como hay mayor superficie, va a haber un mayor atravesamiento de potencia. Y eso me representa un incremento en la densidad de flujo de potencia, ¿sí? Por eso es que esto está dado en variación de potencia respecto a la superficie
perpendicular a la dirección de la radiación, ¿sí? Entonces es como que yo aquí hiciera un corte perpendicular, ¿no es cierto? Y quiero ver cuánto de potencia atraviesa esa porción de superficie. Por eso es que esto, en cambio, está dado en vatios sobre metros cuadrados, ¿sí? En vatios sobre metros cuadrados. ¿Estamos? ¿Sí? Y esto, básicamente, en cambio, si nosotros analizamos esto, esta variación de superficie en términos trigonométricos es igual básicamente al producto, voy a ponerles acá, el ds, la variación de superficie, es igual a la distancia al cuadrado por la variación de ángulo sólido, ¿sí? Por la variación de ángulo sólido. Si esto nosotros reemplazamos en esta ecuación, si esto reemplazamos en esta ecuación de acá, vamos a tener la misma ecuación de la intensidad de radiación, ¿no es cierto? Porque vamos a tener la variación de potencia respecto a la variación de ángulo sólido, ¿sí? Que es igual a la intensidad de radiación, y eso dividido para la distancia al cuadrado, que es exactamente esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de ahí nosotros tenemos esto. Entonces, aquí podemos ya ir observando algunas características fundamentales, como por ejemplo, la intensidad de radiación, ¿sí? La intensidad en la cual se radia en una dirección correspondiente depende solamente de eso, de la dirección, ¿sí? Mientras que la densidad de flujo de potencia va a depender de la dirección y también de la distancia, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo haga en esta dirección, o que yo haga en esta dirección, o que yo haga en otra dirección. Y tampoco es que si haga en esta misma dirección, pero a esta distancia o a esta distancia, ¿sí? Entonces aquí sí dependemos también de la dirección y de la distancia, ¿sí? Y considerando la diapositiva anterior de las propiedades de los campos, habíamos dicho que la densidad de flujo de potencia, si consideramos que el campo eléctrico que nosotros tenemos en ese punto correspondiente es el campo eléctrico eficaz, podemos considerar también esta ecuación para la densidad de flujo de potencia, que es el campo eléctrico emitido en esa dirección, ojo que dependemos de la dirección, sobre 120 pi, ¿sí? Cada una de estas expresiones son válidas para cualquier tipo de antena, ¿sí? Porque todas las antenas tienen una distribución de radiación o de intensidad de radiación diferente, ¿no? Y eso va a depender, como les decía, de los lóbulos de radiación, y eso depende de la construcción propiamente dicha de la antena, ¿sí? Eso en cada una de las antenas. Ahora, nosotros vamos a ver más adelante que para caracterizar a cada una de las antenas, porque obviamente, como les dije, ¿no? Hay antenas que tienen ciertos valores de ganancias, ¿sí? Pero unas antenas tendrán más ganancias que otras. En función de qué decimos nosotros que una antena tiene tanta ganancia y otra antena tiene tanta ganancia. Tenemos que establecer un punto de referencia, ¿sí? Y ese punto de referencia son básicamente la concepción de antenas ficticias de referencia. Estas antenas ficticias de referencias son las que se denominan antenas isótropas o antenas isotrópicas. De las dos formas son correctas el nombre, ¿no? Entonces, estas antenas isótropas son antenas, como les dije, ficticias de referencia que no tienen una ganancia, establecida, es decir, la ganancia es nula en estas antenas, es decir, estas antenas sí, lo que reciben, entregan, ¿sí? Es decir, lo que el transmisor se les da, eso es lo que emitirían al medio de propagación, no tienen ganancia. Tampoco tienen pérdidas, obviamente, ¿sí? Y tienen una radiación omnidireccional, ¿sí? En otras palabras, una antena isótropa va a tener una misma radiación de campo en todas las direcciones espaciales, en todas las direcciones volumétricas, ¿sí? Vamos a tener la misma radiación de campo. Entonces, en estas condiciones, vamos a tener que la intensidad de radiación va a ser igual a aquí tenemos que considerar que toda la potencia que se genera va a irradiarlo de igual forma en todas sus direcciones, ¿sí? Entonces hay que considerar que toda la potencia se irradia en todo el ángulo sólido correspondiente que rodea a un punto, ¿sí? Todo lo que el ángulo sólido que rodea a un punto, en esencia, es una esfera, ¿sí? Y el ángulo sólido de una esfera
es igual, en otras palabras, a 4pi. ¿Sí? Eso ya son términos específicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que toda la potencia que se irradia se va a distribuir en todas las direcciones del ángulo sólido correspondiente a 4pi. Entonces, por eso es que la intensidad de radiación, en esencia, es igual a P sub T sobre 4pi. ¿Sí? P sub T sobre 4pi. Esa es la intensidad de radiación. Y la densidad de flujo de potencia, como ya sabemos, es igual a la intensidad de radiación dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, la densidad de flujo de potencia para una antena isótropa, ojo que estos son válidas estas expresiones solamente para antenas isótropas, porque estas antenas nos van a servir de referencia, ¿sí? Como estas no tienen ganancia, esta va a ser el punto de partida. Entonces, si yo con una antena isótropa generara, por dar un ejemplo, una intensidad en un punto tanto, una intensidad de campo, una intensidad de radiación en tal punto, de tal valor, con una antena real voy a irradiar una intensidad mayor. Esa diferencia entre la intensidad de radiación que se va a generar con mi antena de referencia versus la intensidad que estoy generando con mi antena real o mi antena práctica, esa diferencia, esa es la ganancia, en definitiva, ¿no? Entonces, todas estas expresiones, estas dos expresiones, justamente me sirven para eso, para poder determinar la ganancia de una antena real, ¿sí? Estas expresiones son expresiones de referencia, ¿sí? Listo. Entonces, una vez que hayamos entendido estas dos expresiones, ya podemos, justamente como les mencionaba, hablar o abordar este término de la ganancia de antenas. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar principalmente de dos tipos de ganancia, ¿sí? Cuando hablamos de una antena ideal, es decir, asumimos que no hay pérdidas en la antena, hablamos de la que se conoce como ganancia directiva, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de una antena práctica, de una antena real, que si tiene pérdidas, esa ganancia se conoce como ganancia de potencia, ¿sí? Vamos a partir primeramente con la ganancia directiva, ¿sí? La ganancia directiva es lo que les decía, ¿no? Es la relación que nosotros vamos a tener entre la intensidad de radiación producida por una antena, ¿sí? Real, sin pérdidas, ¿sí? Una antena cualquiera donde ignoramos las pérdidas de inicio, en un punto en el espacio, respecto a la producida por una antena isótropa. Ambas excitadas por la misma potencia, ¿sí? ¿Estamos? Es decir, es lo que yo tuviera más o menos aquí, ¿no? Si yo tuviera acá una antena isótropa, representémosla solamente con un punto, ¿sí? Y yo quiero analizar a lo largo de una distancia cuál es la intensidad de radiación, ¿sí? La intensidad de radiación. Esta se alimentó con una potencia, P sub T. Obviamente, la potencia P sub T con la que se alimentó será la potencia P sub T que sale de la antena, ¿sí? Ahora, cuando yo le analizo una antena real, ¿no es cierto? Esta antena, igual la misma distancia, quiero analizar ahora el nuevo valor de intensidad. Este va a ser un valor de intensidad 1, este va a ser un valor de intensidad 2, ¿sí? Aquí yo estoy asumiendo que le alimento con una ganancia P sub T, ¿sí? Y acá voy a tener en cambio un valor de P sub T por la ganancia. ¿Por qué? Porque este valor P sub T va a ser superior al valor de arriba, porque acá lo mismo que entró, salió. Pero acá en cambio lo que voy a tener es que este valor de P sub T que ingresó, se incrementó en orden o en términos de la ganancia, en términos de G. Mejor les voy a poner el G acá adelante. G por P sub T, ¿sí? Entonces, eso va a provocar que este valor de intensidad de radiación va a ser mayor, en otras palabras, I sub 2 va a ser mayor que I sub 1, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la diferencia, la relación que voy a tener entre I sub 2 e I sub 1, eso, en definitiva, es la ganancia. Y por eso es que justo es lo que tenemos acá, ¿no? Que la ganancia es igual a la relación entre la intensidad de radiación producida por la antena que estoy analizando, esta de acá, que sería mi I sub 2, respecto a la antena provocada, respecto a la intensidad de radiación provocada por la antena isótropa de referencia, que sería el I sub 1 que tengo acá, ¿sí? Esa es básicamente la relación que nosotros tenemos en este caso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos ir analizando. Entonces, vamos a ir determinando antes de pasar a la siguiente. Bueno, de una vez les explico esto, ¿no? También es la relación entre el cuadrado, ¿sí? Podríamos considerarlo de esa forma, entre el cuadrado del campo radiado por una antena
a una cierta distancia y dirección con respecto al cuadrado del campo irradiado por una antena isótropa de referencia. Más o menos tiene el mismo principio, ¿sí? Ya vamos a llegar a cómo obtenemos esta expresión, ¿sí? Pero la cuestión es que en función de esto, ¿sí? Podemos determinar o podemos concluir que la antena que estamos analizando puede radiar un cierto valor de campo y puede tener también una cierta densidad de flujo de potencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos ya que la ganancia, ¿sí? Y ojo, ¿no? La ganancia también va a depender, como tenemos acá, de la dirección, es decir, depende de cada uno de estos ángulos, ¿sí? Entonces, esto es igual a la relación entre estas dos intensidades de campo. Pero sabemos que la intensidad de campo de la antena isótropa, ¿sí? Esto es de la antena, respecto a la de la antena isótropa, pero la intensidad de campo es igual a P sub T, que es la potencia transmitida, sobre 4pi, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, si nosotros reemplazamos o quisiéramos saber cuál es la intensidad de radiación de esa antena, vamos a tener justamente esto, que la intensidad de radiación, ¿sí? De esta antena, en definitiva, va a ser igual a ¿qué? A P sub T por la ganancia en esa dirección, por la ganancia en esa dirección, dividido para 4pi, ¿sí? En otras palabras, es igual a ¿qué? A la intensidad de radiación, ¿no es cierto?, provocada por la antena isótropa multiplicado por la ganancia, ¿sí? Ya después vamos a ver que esto de aquí justo es lo que les decía, ¿no? Este producto entre la potencia y la ganancia es lo que se tiene acá, a la salida de la antena, ¿sí? Entonces, es decir, la potencia con la que se alimentó a la antena se va a ver incrementada, se va a ver amplificada, ¿sí? Y de igual forma, ¿no? Si nosotros utilizamos aquí la misma expresión que teníamos antes, vamos a ver que la densidad de flujo de potencia, en cambio, en función de la dirección de esa antena, es igual a la misma intensidad de radiación dividido para la distancia al cuadrado, ¿no? Es decir, va a ser igual a P sub T por la ganancia en esa dirección sobre 4pi por D al cuadrado, ¿sí? Esa sería, en este caso, la expresión correspondiente, ¿sí? Y bueno, para finalizar esta partecita, porque bueno, ya nos quedamos sin tiempo, vamos a ver que la ganancia, ¿sí? La ganancia de la antena, y esto es importante, si nosotros analizamos la expresión para poder determinar la potencia, sabemos, ¿no? Eso ya es por conceptos generales, que la potencia se puede sacar en función de la integral volumétrica de la intensidad de campo, ¿sí? O de la intensidad de radiación, ¿sí? En todas las direcciones. Entonces, si estamos analizando aquí la potencia que va a generar la antena, esto obviamente en función del ángulo sólido, ¿sí? Entonces, esto en definitiva, si nosotros desarrollamos o reemplazamos esta expresión de acá en esta ecuación de acá, vamos a tener que el P sub T va a ser igual a la potencia por la ganancia sobre 4pi, ¿cierto? Esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 4pi de la integral doble de la potencia P sub T por la ganancia en la dirección correspondiente, ¿sí? En función del ángulo sólido, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos, este P sub T se supone que va a ser un valor constante, ¿sí? Entonces, este P sub T incluso podría salir fuera de la integral y venir acá, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría P sub T sobre 4pi, ¿sí? Este P sub T con este P sub T se eliminarían y yo voy a tener que, en definitiva, la integral de la ganancia, la integral doble, ¿no? O la integral volumétrica de cualquier antena, en esencia, ¿sí? Es igual a 4pi. Siempre se va a cumplir esta premisa, ¿sí? La integral de toda la ganancia, y aquí es donde básicamente nosotros vamos a tener eso que les decía, ¿no? Yo puedo tener una antena, por ejemplo, esta antena de acá, analizo la ganancia en una dirección, acá voy a tener este valor de ganancia, es decir, ese valor de amplificación. Acá voy a tener otro valor de ganancia, acá otro valor de ganancia, otro valor de ganancia, en cada una de las direcciones, y es así que a la final de cuentas se va sacando ese lóbulo de radiación, si es que yo analizo en todas las direcciones, ¿sí?
¿Estamos? Entonces, si yo integro básicamente toda esta ganancia, toda esta ganancia, toda esa integral siempre va a ser igual a 4pi. Toda la gráfica, así sea esta de aquí, o sea un lóbulo de radiación de pronto más directivo, ¿sí? De pronto es así. Todo lóbulo de radiación, si es que se integra, siempre va a ser igual a 4pi. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso para tener en cuenta y en consideración. ¿Ok? Listo. Ya la próxima clase vamos a establecer una expresión justamente para poder determinar este valor de campo eléctrico en términos de la potencia y así poder determinar esta relación de campos y obtener el valor de la ganancia para antenas ideales. ¿Sí? Después vamos a pasar a antenas reales, vamos a analizar un poquito del diagrama de radiación, pero que ya lo analizamos ahora y así sucesivamente vamos a ir continuando. ¿Sí? No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta antes de finalizar la clase, tal vez. No, ninguna, ¿todo claro? Perfecto. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizaríamos la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen una buena tarde. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Gracias, Inge.